Vamos a el título de la predicación, mis hermanos, en esta mañana es una iglesia muerta con nombre de que vive. Es una iglesia muerta con nombre de que vive. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Eres bueno en gran manera. Eres misericordioso. Eres bondadoso. Eres el Dios alto y sublime, el Todopoderoso. Queremos alabarte en esta mañana, mi Señor eterno. Queremos darte la honra, la gloria a ti, que solo tú y solo tú mereces. Concédenos, Señor, que a través de la meditación y la reflexión en tu palabra podamos exaltarte, que podamos adorarte. Por favor, que tu palabra esté abierta para nosotros, que la podamos entender con claridad, mi Señor eterno, y concédenos tu gracia, mi Señor, para que, Padre, podamos honrarte a través de la meditación en ella. Permítenos, mi Señor, que al salir de este lugar tomemos la decisión de poner en práctica tu palabra y honrarte a ti y a tu palabra, mi Señor. Ayúdanos en ello, por favor, mi Señor, y danos claridad en tu palabra, pues. Y mi Señor, permite que tu palabra, al ser expuesta, mi Señor, tú recibas toda la honra y toda la gloria. En Cristo Jesús, amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. ¿Recuerdan, mis hermanos? Estábamos en una serie de predicaciones acerca de la iglesia que Dios quiere, la iglesia que Dios desea. Estábamos en esta serie de predicaciones, mis hermanos, la iglesia que Dios quiere, la iglesia que Dios desea. Y lo interrumpimos un poco, mis hermanos, por la cuestión de, pues, la Semana Santa, mis hermanos, 2 domingos lo interrumpimos, pero quisiera retomarlo, mis hermanos, y en este sentido, y estábamos viendo, mis hermanos, la última vez que nos quedamos en esta serie, acerca de las iglesias, mis hermanos, en Asia. ¿Cuál es el mensaje a las iglesias en Asia? Y el que toca en este día, mis hermanos, siguiendo la estructura o la continuación de los pasajes, es precisamente la iglesia de Sardis. Y yo quisiera pedirles, mis hermanos, que tuvieran allí sus boletines abiertos, mis hermanos, y vamos a ver Apocalipsis 3 del 1 al 6. Apocalipsis 3 del 1 al 6, mis hermanos, y vamos a verlo en la palabra de Dios. Está en la pantalla, lo tienen en su boletín o lo quieren ver en sus Biblias. Sería genial que lo tuvieran allí en sus Biblias, mis hermanos. Apocalipsis 3 del 1 al 6. Y vamos a buscar, mis hermanos, aquí de Dios, de su voluntad para nuestras vidas, mis hermanos. Y voy a ir leyéndolo, mis hermanos, este pasaje. Dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este pasaje, mis hermanos, nos muestra pues esta iglesia. ¿Han oído de los zombies? Hay muchas series ahora en televisión, mis hermanos, The Walking Dead, ¿no? Por ejemplo, mis hermanos, es una serie que pasa en la televisión. Un zombie, mis hermanos, originalmente es una figura legendaria, por supuesto, mis hermanos, no existen, pero propia de las regiones donde se practica el vudú. En algunas islas, mis hermanos, de las islas que están en Centroamérica, mis hermanos, y allí en estas islas, por ejemplo, Haití,
Jamaica, República Dominicana, mis hermanos. Allí donde se practica el vudú. ¿De qué se trata, mis hermanos? De un muerto resucitado por medios mágicos, por un hechicero, para convertirlo en su esclavo. De eso se trata. Es decir, mis hermanos, una persona que por artes mágicas resucita a un muerto para poder controlarlo y que haga lo que uno quiere, mis hermanos. Bueno, ahora yo he visto, por ejemplo, cuando era niño, una película que me impresionó mucho, mis hermanos, se llamaba La Noche de los Muertos Vivientes. Mis hermanos, se trataba de personas que revivían por un virus alienígena. Y es lo más frecuente, mis hermanos, ahora, mis hermanos, que, no sé, los zombies, si se quieren comer a otros, mis hermanos, tienen un hambre voraz, ¿verdad? Y se los quieren comer y morder, y por la mordedura, mis hermanos, entonces se convierten en zombies. Bueno, mis hermanos, pues esto es literatura fantástica, mis hermanos, y ha pasado como un sinónimo de muerte viviente, de un muerto viviente, un zombie, mis hermanos, un muerto viviente. Y en el lenguaje común, en el lenguaje cotidiano, mis hermanos, pues se utiliza esto para designar en sentido figurado a quien hace las cosas de manera mecánica, como si estuviera privado de voluntad, mis hermanos. Cuando alguien le dice, oye, parece zombie porque pues parece como si estuviera dormido, y lo hacen las cosas de manera mecánica, mis hermanos. Así es. Entonces, tenemos en este sentido, mis hermanos, lo que es un zombie. Quiero decirles, mis hermanos, que así hay iglesias también. Lamentablemente, hay iglesias que están muertas y que no tienen vida. Iglesias que están así, mis hermanos. En una ocasión leí una crónica, mis hermanos, en una revista pues cristiana, de un pastor que visitó una iglesia en Australia, mis hermanos, y aunque en el templo cabían unas 800 personas, solo estaban presentes 35. En un templo de 800, mis hermanos. Y la mayor parte de las personas debían tener entre 60 y 70 años de edad, mis hermanos. Habían contratado en esa iglesia a un organista que tocase para ellos. Y este organista era visiblemente gay, mis hermanos. Y cuando acabó de tocar, recogió sus partituras y se marchó. Pues solo estaba contratado. Y el coro estaba formado por 7 señoras, mis hermanos, pues de edad avanzada, todas ellas de más de 80 años, mis hermanos, que se esforzaban para que todo el mundo cantase, pero sin demasiado éxito. Mientras tanto, el pastor esperaba que llegase el momento en que tenía que predicar, mis hermanos. Y él era consciente de la vida de la ciudad en el exterior, de las personas que no sabían nada acerca de la existencia de esta iglesia, ni se sentían influenciadas por ella. Así, mis hermanos, así era la iglesia de Sardis. La iglesia, mis hermanos, de la que vamos a hablar hoy. Déjenme decirles algunos datos de esta iglesia, mis hermanos. En este día no les traigo, mis hermanos, un mapa, mis hermanos, para mostrárselos, pero déjenme decirles algunas cosas. Esta iglesia, mis hermanos, estaba situada a aproximadamente 53 kilómetros al sureste de Tiatira. Recuerden que ya vimos esta iglesia. La vimos, mis hermanos, hace unas 2 o 3 semanas. Esta ciudad, mis hermanos, está actualmente en ruinas, la ciudad de Sardis, y solo queda un pequeño pueblo allí pegado a las ruinas, mis hermanos. Y la verdad es que estudiar esta ciudad y estudiar la iglesia, mis hermanos, la historia nos puede situar muy bien para que entendamos las palabras de la Escritura. La ciudad se encontraba, mis hermanos, en una saliente de un monte, mis hermanos, llamado Témolo, con su ciudad, mis hermanos, aproximadamente a 400 metros de la llanura, es decir, de altura, mis hermanos. Y desde la ciudad se dominaba todo el valle, mis hermanos, por el cual pasaba un río, mis hermanos, que arrastraba en su corriente abundantes pepitas de oro, mis hermanos. Estas pepitas de oro procedían de las minas que estaban allí en el subsuelo, mis hermanos, y que el río sacaba fragmentos de oro y lo podían recoger la gente, mis hermanos. Esta ciudad
fue en un tiempo próspera, mis hermanos. Fue muy próspera y la ciudad llegó a ser un símbolo, mis hermanos, de una persona, de una ciudad rica, de una comunidad rica. Esta ciudad fue asaltada, mis hermanos, por Ciro el Grande, allá por el año 549 antes de Cristo. Los ciudadanos de la ciudad de Sardis creían que era inexpugnable, que no podía nadie atacarla, mis hermanos, porque estaba construida en esta colina y a sus lados caía, mis hermanos, pues caían perpendicularmente los lados de la colina, mis hermanos, de tal manera que pues ellos se sentían muy seguros. Pero olvidaron fortificar un punto débil, mis hermanos, una pequeña quebrada que aprovechó Ciro el Grande para que con escaladores pudieran subir y atacar la ciudad, y la tomaron finalmente, la tomaron de noche y la atacaron por sorpresa, mis hermanos, esta ciudad. Cuando veamos el versículo 3 de este pasaje de Apocalipsis 3, mis hermanos, podremos ver la sorpresa que cayó sobre la ciudad y que alude quizás, mis hermanos, este hecho a lo que el Señor les dice en el pasaje. Más tarde, mis hermanos, más tarde esta ciudad pues se hizo más importante bajo el dominio de Roma, mis hermanos, aunque la importancia, la fundación de Pérgamo le fue restando importancia. Y más tarde, en el año 17, ya de nuestra era, esta ciudad volvió a ser destruida por un violento terremoto que los tomó también de sorpresa, mis hermanos. Para el año 26 o 27 ya estaba totalmente reconstruida gracias a Tiberio, el emperador, que le dio dinero a la ciudad para que la pudieran reconstruir, mis hermanos. Y ellos en agradecimiento quisieron construirle un templo, pero no lo hicieron, mis hermanos, no le dieron permiso y en su lugar construyeron un templo, mis hermanos, en honor pues a la madre de Tiberio, mis hermanos, y allí le construyeron un templo allí. Allí en esta ciudad, mis hermanos, se le daba culto a Ceres, uno de los dioses, mis hermanos, era madre de los dioses Ceres, o también para los griegos era Demeter, mis hermanos. Y en el tiempo que Juan escribió el libro del Apocalipsis, mis hermanos, aproximadamente en el año 100 después de Cristo, mis hermanos, la ciudad de Sardis estaba decayendo de manera rápida, mis hermanos. Posiblemente, mis hermanos, esta iglesia o esta ciudad, pues, si lo vemos, mis hermanos, al mismo tiempo que la ciudad estaba decayendo, también la iglesia que estaba en la ciudad estaba decayendo en lo espiritual, mis hermanos. Por otro lado, también he de recalcar que esta ciudad, los habitantes de la ciudad de Sardis, mis hermanos, pues eran pues muy orgullosos y se enorgullecían, mis hermanos, de dos cosas: su industria de la lana y la tintorería. Y por otro lado, mis hermanos, tenían fama de licenciosos y arrogantes. Es decir, mis hermanos, hacían grandes fiestas, orgías, y además eran arrogantes, soberbios, mis hermanos. Estas personas tenían esta situación. Ahora, cuando leemos el pasaje de Apocalipsis 3, mis hermanos, pues este mensaje a la iglesia de Sardis es el mensaje más duro que se dirige a algunas de las 7 iglesias, mis hermanos. Es el mensaje más duro, mis hermanos. Aunque aquí en esta iglesia, mis hermanos, la verdad es que podía quizás tener alguna cosa. No se mencionan cosas buenas, mis hermanos, en esta iglesia. No se mencionan, solo unas personas pocas fieles había en la iglesia. Y no se menciona algo digno de que la iglesia tuviera, mis hermanos, alguna cualidad. No se menciona esto. Entonces el mensaje que se refiere a la iglesia, mis hermanos, es algo duro, mis hermanos, verdaderamente. Entonces vamos a ver, pues, mis hermanos, cómo es una iglesia que Dios quiere. Esta iglesia de Sardis estaba muriendo. La ciudad también estaba muriendo, mis hermanos. Pero había dos tipos de muerte. Una muerte física, mis hermanos. La ciudad estaba decayendo en lo económico, pero la iglesia estaba muriendo en lo espiritual.
Y esta condición, mis hermanos, es realmente difícil. Y no es una condición fácil para ninguna iglesia, mis hermanos queridos, tampoco para esta. Ninguna iglesia, mis hermanos, debe tener nombre de que vive, pero en realidad está muerta. Y lo cierto es que tú y yo debemos hacer mucho caso a lo que dice el pasaje de la Escritura, mis hermanos. Entonces, ¿cómo podemos ser una iglesia que Dios quiere? Una iglesia viva, mis hermanos, una iglesia que dé la honra y la gloria a Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser la iglesia que Dios quiere? Ahora, quiero decirles lo siguiente, mis queridos hermanos. Cuando hablamos de la iglesia, a veces se tiende a diluir el mensaje. No, te pido en esta mañana que lo tomes para ti en lo personal. Que lo tomes, porque cada uno de nosotros forma parte de esta congregación, forma parte de esta iglesia, mis queridos hermanos. No lo tomes para otra persona, no lo tomes y lo diluyas como hablando a la iglesia en general, sino para ti en lo personal. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos tú y yo lograr llegar a ser la iglesia que Dios quiere? Primer lugar, mis hermanos, tú y yo tenemos que revisar nuestra condición espiritual. Tenemos que revisar nuestra condición espiritual. Dice el pasaje, mis hermanos, allí, Apocalipsis 3:1. Conozco tus obras, las conozco verdaderamente. Sé que tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Sé tus obras. El ojo de Dios que todo lo ve, todo lo penetra, aún lo más profundo de nuestros pensamientos, nuestras intimidades, mis hermanos, sabe lo nuestro. Y declara a esta iglesia, mis hermanos, le dice: tienes nombre de que vives, tienes fama de que estás como vivo, pero en realidad estás muerto. Mis hermanos, la ciudad, la iglesia de Sardis, estaba viviendo como la población pagana de la ciudad. Seguramente, mis hermanos, había una influencia grande de la cultura, de la sociedad, de la ciudad, que se había metido a la iglesia, mis hermanos. Y esta iglesia solo estaba viviendo, mis hermanos, de glorias pasadas. Estaba viviendo de antiguos recuerdos, estaba viviendo de rutinas, mis hermanos, que a veces la liturgia, mis hermanos, solo es cosa vana si no es de corazón. Tenían, mis hermanos, una ortodoxia muerta. Eso es lo que tenía esta iglesia. Exteriormente no parecía haber nada reprochable. ¿Sabes? En el pasaje no se mencionan enseñanzas falsas como lo hemos visto en otras iglesias. No había enseñanzas falsas. No había personas que estuvieran enseñando cosas contrarias al evangelio. Tampoco en la iglesia había problemas personales. No había estas cosas, mis hermanos, y mucho menos había persecución. En otras de las iglesias que hemos visto, mis hermanos, y que hemos examinado, había persecución. Había persecución contra los cristianos, había una gran oposición, mis hermanos. Pero en esta iglesia no existía esto. Un comentarista dice, mis hermanos, a este sentido, que quizás su problema, el problema de la iglesia, era la absoluta ausencia de problemas. No tenían problemas, mis hermanos, y quizás eso los hacía que estuvieran relajados, tranquilos, mis hermanos, con la paz, mis hermanos, propia de los cementerios. Tenían paz. Así, mis hermanos, al Señor no se le oculta el estado interior de su iglesia. Y por eso puede decir el Señor, sin lugar a equivocarse, mis hermanos, qué grupo es realmente una iglesia viva y qué grupo es solo la apariencia de iglesia. ¿Qué es lo que vive realmente y qué es lo que solo aparenta tener vida, mis hermanos? ¿Sabes? Hay muchos que dicen ser cristianos, que profesan ser cristianos, que dicen ser miembros de una iglesia, porque quizás un día tomaron una decisión de seguir a Cristo, pero sin arrepentirse.
una decisión de seguir a Cristo sin saber lo que hacían. Y precisamente, mis hermanos, el apóstol Pablo habla de estos más adelante, mis hermanos. Si quieren ver, mis hermanos, allí en 2 de Timoteo 3:5. ¿Quieren ver? No está en la pantalla, mis hermanos, 2 de Timoteo 3:5. Pero podemos verlo, mis hermanos, esta clase de personas. Allí, si ustedes lo ven en sus Biblias, 2 de Timoteo 3:5, mis hermanos, dice de la siguiente manera en este pasaje. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán, dice el pasaje, la eficacia de ellos, de ella. Y a estos evita. ¿De qué clase de personas está hablando el apóstol Pablo a Timoteo? Está hablando de personas, mis queridos hermanos, que tienen apariencia de piedad, que aparentemente están vivos, que son cristianos, que han tomado una decisión de seguir a Cristo, que han tomado la decisión, mis hermanos, aparentemente de obedecer y seguir los mandamientos de Cristo, y que aparentemente aman al Señor. Tienen apariencia de piedad, dice el pasaje, pero niegan la eficacia de la misma. Estos son como los muertos vivientes de esta iglesia de Sardis. El apóstol Pablo lo decía con claridad, mis hermanos. Y sabes, esto es terrible, terrible. Que una iglesia, mis hermanos, que aparenta estar viva, pero está muerta en realidad. A los ojos del Señor está muerta. Qué terrible posibilidad. Tener nombre de que uno vive, mis hermanos, y no solo creerlo uno mismo, sino los demás creen que también la iglesia está viva. Tener nombre y solo el nombre de que vive, solo el nombre, mis hermanos. Tener fama de espiritualidad, tener fama de que hay espiritualidad, que hay vida, mis hermanos. Y sabes que luego el Señor te diga a ti, a mí, estás muerto, estás muerto. En realidad estás muerto, no hay nada, solo tienes el nombre. Saben, mis queridos hermanos, son palabras terribles de oír. Son palabras verdaderamente difíciles y terribles, mis hermanos. ¿Cuándo una iglesia comienza a morir, mis hermanos? ¿Cuándo un creyente comienza a morir? Que aparentemente es creyente. Déjenme decirles varias cosas en este sentido, mis hermanos. ¿Cuándo tendemos a morir? Déjenme decirles, en primer lugar, mis hermanos, cuando nos acomodamos a una vida fácil. Esta iglesia de Sardis no tenía problemas. Ya lo comenté, su problema es que no tenían problemas. Se habían acomodado a lo fácil, mis hermanos. Solamente era esto. La ciudad de Sardis era famosa por llevar una vida de lujo, una vida de liviandad. Pasaban su tiempo bebiendo, pasaban su tiempo bailando y llevando una vida de ligereza moral. Esta iglesia no tenía los problemas de otras iglesias, mis hermanos. No tenía persecuciones, no había oposición, no había mártires. Los dejaban ser allí en la iglesia. Saben, mis hermanos, tú y yo debemos sentir la lucha del discipulado, la lucha de crecer. Debemos sentir, mis queridos hermanos, la lucha de la oración. Debemos sentir, mis hermanos, la lucha de la asistencia regular, de la ofrenda fiel, mis hermanos. Y si eso no te preocupa, ¿sabes? Entonces estás en un momento peligroso en tu vida espiritual. Si no te preocupa orar, si no te preocupa dejar de adorar al Señor, tanto en lo individual como en lo colectivo, estar en un culto de oración, de adoración al Señor. Lo que les quiero decir, mis queridos hermanos, en esta mañana es esto. No te acomodes a la vida fácil. No te acomodes, no te habitúes a la vida fácil. Sé disciplinado.
No dejes de luchar por seguir a Cristo. No dejes de batallar por seguir a Cristo. Porque si lo haces, entonces vas a tender a morir. Te vas a acomodar a una vida fácil. No dejes de seguir a Cristo. No dejes de hacerlo. Este es un mensaje para todos, incluyendo para mí. Para todos nosotros, mis queridos hermanos. Una iglesia, un creyente tiende a morir cuando se acomoda a una vida fácil. Pero, en segundo lugar, mis queridos hermanos, también tiende a morir cuando solo nos satisfacemos con las apariencias y no con la condición real. Solo cuando estamos satisfechos con lo externo, con la apariencia y no con la condición real, mis hermanos. Así que es fácil, mis hermanos, de verdad guiarse por la reputación de alguien. Es más fácil dejarse guiar por la reputación que por la realidad. Así es. A menudo ustedes y yo, mis hermanos, miramos solo lo exterior, miramos lo externo. Pero el Señor Jesús, mis hermanos, no nos mide por lo externo, nos mide por lo que hay en nuestro corazón. ¿Recuerdan la historia, mis hermanos, de cuando Dios le ordenó al profeta Samuel que escogiera un rey en lugar de Saúl? Dios le envió, mis hermanos, a Samuel, el profeta, el juez de Israel, envió a buscar un rey de entre los hijos de un hombre llamado Isaí. Y allí Isaí, mis hermanos, le dijo, Samuel le dijo a Isaí, mis hermanos, tiene estos hijos, llámalos. Y fue entrando uno a uno. Y cuando entró el primero, Samuel, mis hermanos, dijo, este es el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque se sintió impresionado por la presencia de Eliab, el hermano mayor, el hijo mayor de Isaí. Y pensó, este es el ungido del Señor. Pero Dios le dijo algo, mis hermanos, que ustedes y yo debemos tomar con mucha seriedad. Dice, Dios le dijo a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que el Señor mira en tu interior? ¿Qué es lo que el Señor mira en nuestro corazón? Y hasta esta pregunta a ti mismo, no mires al de al lado, solo a ti. ¿Qué mira el Señor en mi corazón? ¿Sabes? Hay muchos que solo aparentan. Como dice Pablo, mis hermanos, ya lo leímos allí en 2 Timoteo 3:5. Tienen la apariencia de piedad, mis hermanos, aparentan. Como los fariseos de la época del Señor Jesucristo, que se paraban en las esquinas a orar, levantaban las manos y oraban en una esquina en voz alta. Y Jesús lo dice con claridad y de manera muy enfática, de verdad les digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque lo que buscaban era reputación, era fama, ya lo tienen. Eso es lo que dice Jesús. O de otros que ofrendaban o que ayunaban para que solo los vieran. Y Jesús vuelve a decir, ya tienen lo que buscan, ya tienen su recompensa. Así que es posible que la gente ore, es posible que la gente cante, es posible que la gente predique, es posible que la gente fraternice, mis queridos hermanos, pero es lamentable que al mismo tiempo no tenga vida. Al mismo tiempo. Podemos mirar lo exterior, pero nuestro Señor, mis queridos hermanos, nos mide por lo que hay en nuestro interior. Así que la pregunta es válida y te la vuelvo a hacer. ¿Qué es lo que Jesús mira en tu corazón? ¿Qué es lo que Jesús mira en tu interior? Ahora, mis queridos hermanos, no veas a los demás, no vean a los demás. No le apliques este pasaje a otros, mis hermanos, aplícatelo a ti, aplícatelo a ti. ¿Qué es lo que mira el Señor en tu corazón?
Lo que quiero decir es que antes de mirar a otro, arregla el interior de tu vida. Arregla tu interior, arregla tu corazón, verifica que tus motivos sean los correctos. Mantén un corazón puro delante de Dios, un corazón santo, que es lo que Dios desea, un corazón puro. Esto es lo que nuestro Señor pide de nosotros, mis hermanos, de acuerdo a este pasaje. Pero tendemos a morir también, mis hermanos, en tercer lugar, cuando no usamos el poder que está a nuestra disposición. Y es entonces que comenzamos a morir. Cuando no nos acercamos a nuestro Señor, mis hermanos, comenzamos a morir. Cuando no dependemos de Él, comenzamos a morir. Fíjense bien en el pasaje Apocalipsis 3:1, el Señor cómo se presenta a esta iglesia. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, la palabra 7 en la Escritura, o el número 7 en la Escritura, mis hermanos, significa plenitud. Y aquí el apóstol Juan está empleando, mis hermanos, este número para decir el gran poder que Dios tiene. No solo su espíritu, sino a plenitud tiene su espíritu. El que tiene su espíritu a plenitud, el que tiene los 7 espíritus de Dios, Jesucristo, el que tiene todo poder. En la Escritura, mis hermanos, en Mateo, el Señor Jesús les dijo a los discípulos, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, toda autoridad. Jesús, mis hermanos, es el que tiene todo poder y el que puede ofrecer, mis hermanos, una vida que vale la pena ser vivida, mis hermanos queridos. Él puede derramar su poder una y otra vez a aquel que lo busca para que pueda vivir una vida que le agrada a Dios, mis hermanos. Y sabes, Él tiene disponible ese poder para ti y para mí, si tú y yo lo buscamos y dependemos de Él, mis hermanos. Tendemos a morir cuando no buscamos a Dios en nuestras vidas. Tendemos a morir cuando a Dios, mis hermanos, no lo hacemos parte de nuestros planes. Tendemos a morir, mis queridos hermanos, cuando no dependemos de Dios y tratamos de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Tratamos de vivir la vida, mis hermanos, como si no existiera Dios. Venimos los domingos, oramos un momento y el resto de la semana, mis hermanos, no dependemos ni buscamos de Dios. Y es entonces que comenzamos a morir. Una de las cosas que dice la Escritura, mis hermanos, y lo dice con toda claridad, es que debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y es un mandato. Es un mandato que debemos buscar como creyentes, como cristianos, mis queridos hermanos. Pero es algo que a veces no le ponemos importancia. Buscar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes? Si tú y yo no estamos llenos del poder del Espíritu Santo, estamos en riesgo de morir. Porque estamos viviendo la vida con nuestras propias fuerzas. Solo dependemos de nosotros. Es entonces que hacemos esto. Pero déjame decirte algo más. En segundo lugar, esta es nuestra condición espiritual. Y si es tu condición espiritual, tienes que hacer cambios. Tienes que hacer cambios en tu propia vida. La Escritura, mis hermanos, en este pasaje nos lo dice. Y tenemos que hacer estos cambios. Tenemos que concretar acciones para cambiar de rumbo. Si tienes solo apariencia de piedad, pero niegas la eficacia de ella. Si, como dice el pasaje, mis hermanos, de Apocalipsis, dices que tienes nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Entonces tienes que hacer cambios en tu vida si realmente eres un seguidor de Cristo. Si realmente sigues a Cristo, hay que concretar acciones para cambiar de rumbo. En primer lugar, mis hermanos, ¿qué hay que hacer ante esta condición, ante esta situación? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mis hermanos, hay que despertar de nuestra condición.
Hay que despertar de la condición, mis hermanos. Dice Apocalipsis 3:2, mis hermanos, sé vigilante. Sé vigilante, dice allí el pasaje. Sé vigilante, debes estar atento, mis hermanos. Hazte vigilante, mis hermanos. Y lo dice en imperativo. Sé vigilante, mis hermanos. Es como si dijera, ponte en vela, despierta, despierta. Hay otras versiones de este mismo pasaje, mis hermanos, de la palabra de Dios. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, también la nueva traducción viviente, dicen, mis hermanos, en lugar de ser vigilante, dice, despierta, despabilate. Hace un momento les comentaba al inicio de esta predicación, mis hermanos, que la ciudad de Sardis había recibido 2 sorpresas. La primera, cuando había sido atacada por Ciro, y la segunda, cuando llegó un terremoto y la destruyó. Los tomó de sorpresa a esta ciudad. No estaban atentos, mis hermanos, estaban pues viviendo su vida. 2 ocasiones fueron tomados por sorpresa. Pues, mis hermanos, este versículo atañe a la ciudad, a la historia de la ciudad de Sardis, pero también a ti y a mí. Lo que nos indica es que debemos estar vigilantes, en vela, despiertos, despabilados, mis hermanos, vigilando, velando, dice la Escritura, continuamente, mis hermanos. Así debemos estar. Entonces, mis hermanos, si tú has visto la Escritura, la palabra de Dios en este momento, y sientes algo allí en tu interior, has reflexionado que quizás algunas de las cosas estas se aplican a ti, entonces despierta de tu condición. Es como dice el pasaje de Efesios 5:14, dice, mis hermanos, despiértate tú que duermes. Despiértate, dormilón, le dijeron a Jonás cuando estaba, mis hermanos, allí en el barco hundiéndose, mientras todos los marinos estaban remando contra la tormenta. Y a Jonás, el profeta, le dijeron, despiértate, dormilón. ¿Qué tienes? ¿No ves que todos nos esforzamos? Nos vamos a morir. Y el mismo pasaje, mis hermanos, ahora en Efesios 5:14 es este: despiértate tú que duermes, despiértate, dormilón, levántate de entre los muertos y entonces te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. Mis queridos hermanos, esto es algo que tú y yo debemos hacer: despertar, estar despabilados, vigilantes, atentos, mis queridos hermanos, verdaderamente atentos. La vida cristiana es una vida continua de vigilancia, una vida de atención, mis hermanos, continua. Y eso debemos hacer. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, otra acción que hay que hacer es la siguiente: hay que reforzar lo que queda. Reforzar lo que queda. Dice Apocalipsis 3:2, mis hermanos, afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, dice, mira, ya te queda el último suspiro, pero todavía te queda algo. Eso que te queda, afírmalo. Comienza a hacerlo. Lo que hacías antes, comienza a hacerlo. En otras palabras, mis hermanos, como esta iglesia solo tenía apariencia, solo estaban viviendo para lo exterior, es como si les dijera, mira, no solo sigas haciendo lo que estás haciendo bien delante de Dios, sino que hazlo con un espíritu renovado. Pon gozo en ello, hazlo con amor para el Señor y para Él. Hazlo así. Hazlo así, de esta manera. El pasaje, mis hermanos, este pasaje dice, afirma las otras cosas que están para morir. Literalmente es, recuerda, pues, cómo has recibido y cómo has oído. Recuerda esto. ¿Cómo recibiste y qué oíste? Trae a la memoria un recordatorio, lo mucho, lo bueno, cuánto, de qué calidad oíste al recibir el mensaje de salvación.
con sus promesas, sus privilegios, con su exigencia de verdadero discipulado. Y todo eso tienes que activarlo. No dejar que esté bajo la ceniza, bajo el frío, inactivo, agonizante. No, actívalo, actívalo. Refuerza lo que te queda, refuérzalo. ¿Saben, mis hermanos? Eso debemos hacer. Si no has orado mucho, comienza a orar. Si has olvidado verdaderamente la práctica de la adoración a Dios, y no solo venir aquí a esta iglesia como un hábito, no, sino verdaderamente con un deseo, con un sentido de adorar a Dios, que ese es así como debemos venir, pues entonces refuérzalo. Si has dejado de leer la palabra de Dios y no le has tomado sabor a la palabra últimamente, pues refuérzalo, comienza a leer la palabra de Dios. Si no te has aprendido un versículo de la Escritura como cada semana lo hacemos, si no te has aprendido un versículo de la Escritura, pues comienza a hacerlo. ¿Cuándo lo vas a hacer? Refuérzalo, refuérzalo, por favor. Porque todas estas son disciplinas espirituales, ejercicios espirituales que nos permiten crecer. Pues si no los hacemos, mis queridos hermanos, vamos a tender a morir. Fríos como témpanos, fríos, mis hermanos, como icebergs. Debemos, mis hermanos, crecer y reforzar, mis hermanos, aquello que nos fue dado. Ahora, quiero decirles en tercer lugar, mis hermanos, ¿sí? Es lo siguiente y va relacionado con este punto 2. Es decir, mis hermanos, hay que recordar lo que hemos recibido y ponerlo en práctica. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, dice Apocalipsis 3:3. Hazlo, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Es decir, mis hermanos, ¿qué fue lo que recibieron estos cristianos de Sardis? Lo que recibieron fue lo mismo que tú y yo hemos recibido, el Evangelio. Hemos recibido el Evangelio, igual ellos recibieron el Evangelio. Estos cristianos de la iglesia de Sardis habían oído el mensaje de Jesús, habían oído de su crucifixión a favor de los pecadores, habían oído de la resurrección de Cristo, mis hermanos, y habían oído de que el Espíritu Santo, mis hermanos, estaba a disposición de aquellos que le buscan para fortalecerlos y transmitirles vida, mis hermanos. Habían escuchado todo esto, mis hermanos, lo habían recibido y lo habían oído. Y a esto es a lo que se refiere. Lo que has recibido, ponlo en práctica. Alguna vez lo he dicho, mis hermanos, el Evangelio no es solo para un día. No es solo el día cuando tú tomaste la decisión de seguir a Cristo. No. El Evangelio es para todos los días. Todos los días, mis hermanos. El creyente debe vivir en el Evangelio diariamente. Diariamente. El Evangelio no es cuando tú tomaste la decisión solamente de recibir a Cristo y nada más. Un momento en tu historia. Un momento que quizás pasó hace 10 o 15 o hace una semana, mis hermanos, o quizás pasó hace un año, no lo sé. Pero no solo es ese momento, el Evangelio, mis hermanos, se vive diariamente y el Evangelio hay que practicarlo diariamente y vivirlo diariamente, mis hermanos. Por eso el pasaje dice, recuerda pues lo que recibiste y oíste, ¿qué fue? El Evangelio. Y guárdalo, ponlo por obra. Y así debemos hacer, mis queridos hermanos, así debemos hacer. Cuando tú y yo no vivimos el Evangelio diariamente, entonces tendemos a morir. Tendemos a morir. Y esto es lo que tenemos que hacer, mis hermanos queridos. Ahora, lo que tú y yo necesitamos, mis hermanos, es una inyección espiritual
de parte de nuestro Dios para revitalizar nuestras vidas. Lo que tú y yo necesitamos, mis hermanos, son las vitaminas de Dios que nos pueden fortalecer, revitalizar nuestros espíritus. Eso es lo que necesitamos. ¿Y cómo, mis hermanos, podemos ser revitalizados? Bueno, lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, es apoderarnos del Espíritu del Señor en nuestras vidas diariamente. ¿Y cómo puede ser hecho esto? ¿Cómo podemos apoderarnos del Espíritu de Dios en nuestras vidas para que seamos revitalizados tú y yo? Para que tengas sed de la palabra de Dios, para que tengas ganas de orar, para que tengas ganas de evangelizar, para que puedas obedecer al Señor diariamente y no estar pecando. Bueno, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es lo mismo que tenía que hacer la iglesia de Sardis: arrepentirse. Arrepentirse, si lo quieres anotar. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Lo que dice el pasaje, mis hermanos, es guárdalo. Al final del Apocalipsis 3:3, guárdalo y arrepiéntete. Guárdalo y arrepiéntete. Así que, mis hermanos, el guardarlo, la palabra guardarlo, en este pasaje, mis hermanos, de Apocalipsis 3:3, implica algo interior, algo interior. Pero la palabra arrepiéntete, mis hermanos, está en un tiempo del griego, mis hermanos, que se llama auristo. ¿Qué quiere decir? Que hay una urgencia de hacerlo. La urgencia de un cambio de mentalidad de una vez y por todas. La palabra arrepentimiento, mis hermanos, algunos de ustedes lo saben, y lo quiero comentar hoy. La palabra arrepentimiento, arrepentirse, viene del griego metanoía. Lo que significa, mis hermanos, es tener un cambio de mente. Es como ir en un rumbo, mis hermanos, dar media vuelta para comenzar a ir en otro sentido. Es un cambio de mente. Eso es lo que significa arrepentirse. Cuando te das cuenta que tú estás haciendo algo que no es lo correcto y entonces tienes un cambio de mente, reflexionas que tu vida no debe ir en ese sentido. Tus palabras, tus acciones, tu conducta, tus actitudes no deben ir en ese sentido. Tienes un cambio de mente, reflexionas para comenzar a ir en otro sentido. Y lo que dice el pasaje, mis hermanos, guárdalo y arrepiéntete, indica una urgencia de este cambio de mentalidad de una vez y por todas. De una vez y por todas. Esto implica, mis queridos hermanos, lo que implica es que debemos mirarnos a nosotros mismos, tú y yo. Mirarnos a nosotros mismos, con la ayuda de la Escritura, con la ayuda del Espíritu Santo, mirarnos y ver nuestras actitudes equivocadas, mirar nuestra manera de ver la vida equivocada, mirar la opinión que tienes tú de ti mismo como persona inaceptable ante Dios. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte y creer a la promesa del Señor, de su gracia, que todavía nos puede alcanzar y tocar, de su gracia infinita y de su misericordia, que dice la Escritura que, mis hermanos, si nos acercamos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Colocarnos ante su gracia, recibiendo de Él la palabra de gracia y dejar que eso eche raíces en nuestros corazones, y entonces Él nos impartirá la vida, mis hermanos, una vida que vale la pena ser vivida, vida verdadera y vida real, no solo de nombre, no solo de apariencia, mis hermanos. Eso es lo que los miembros de aquella iglesia necesitaban, de la iglesia de Sardis, y quizás alguno lo necesite hoy: arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer. Eso es lo que necesitamos, mis queridos hermanos. No solo vivir de apariencia, no solo de nombre, sino, mis hermanos, verdaderamente tener vida en Cristo Jesús.
Pero en cuarto lugar, mis queridos hermanos, debemos vivir con una esperanza, con una expectativa. Y este es el cuarto lugar, mis hermanos. Hay que recuperar la esperanza de la vuelta del Señor, de que el Señor viene otra vez. Hay que recuperar la esperanza de que el Señor viene por los suyos, por su iglesia. Y si eres seguidor de Cristo Jesús, debes tener esta esperanza viva. Porque esta esperanza viva, mis hermanos, es la que nos mantiene a seguir adelante. Es lo que nos mantiene, mis queridos hermanos, a luchar en la vida cristiana. La esperanza de que veremos a nuestro Señor Jesucristo. De que Él viene por los suyos y viene por su iglesia. Debemos tener esta esperanza, no lo olvides. Tienes que recuperar la esperanza de la venida del Señor. Apocalipsis 3:3 lo dice, mis hermanos. Si no haces esto que te estoy diciendo y no te arrepientes, entonces dice el pasaje, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no estás en vela, si no estás de guardia, si no estás alerta y estás durmiendo, voy a venir sobre ti como un ladrón. Y no vas a saber a qué hora va a suceder esto. No lo vas a saber. Si una iglesia, mis queridos hermanos, no despierta, si una iglesia no se mantiene en vela, el Señor vendrá de improviso, como lo indica este pasaje, mis hermanos, visitándola de sorpresa, de improviso, mis hermanos, sin que pueda percatarse, sin que sepa. A la ciudad ya le había pasado 2 veces, ya lo he repetido. Cuando fue atacada por Ciro el Grande, tomaron la ciudad, mis hermanos, de noche. Ellos pensaban que estaban seguros y cayeron sobre ellos por sorpresa. ¿Y qué otra sorpresa recibieron? Un terremoto. Pensaban que estaban seguros porque la ciudad estaba en un monte, pero la ciudad fue destruida. Así, mis hermanos, por sorpresa, voy a venir sobre ti a la hora que tú no piensas, que no sabes, voy a venir sobre ti. Mis hermanos, debemos mantener esta esperanza viva. ¿Qué es lo que ha mantenido a la iglesia cristiana a lo largo de los años? ¿Sabes? Es esto, la esperanza de que el Señor va a venir por la iglesia, por los suyos, por cada uno. Es esta esperanza lo que mantiene la iglesia, pero es también esta esperanza, mis hermanos, la que nos debe permitir o nos impulsa, mis hermanos, a seguir adelante, a seguir atentos, vigilantes. Mi Señor va a venir, ¿qué debo hacer? Jesús contó varias parábolas acerca de ello. ¿Qué debo hacer? Debo estar vigilante, debo estar atento, mis hermanos. ¿Sabes? Debemos hacer esto, mis hermanos, estar atentos. Mateo 24, 42 y 44, mis hermanos, dice allí este pasaje, hablando nuestro Señor Jesucristo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuál es la idea del pasaje, mis hermanos, y lo que Jesús nos dice a ti y a mí? Debemos estar atentos, velando, atentos, no distraídos, velando continuamente, mis hermanos, velando continuamente en este sentido. Nos dice que vendrá de sorpresa, así dice el pasaje, sin advertencia alguna, de la misma manera que viene un ladrón para robar los tesoros en una casa, de la misma manera, mis hermanos,
Yo leí de una familia, leí en el periódico a mis hermanos que estaban durmiendo en su casa, en el piso de arriba, y cuando bajaron por la mañana encontraron que su casa había sido saqueada. Ellos estaban durmiendo, y mientras tanto toda la parte de abajo, las cosas de valor habían desaparecido. En una reunión de vecinos, mis hermanos, hace algunos años, se metieron mis hermanos en una calle de aquí atrás, pues, por un balcón, y estaba durmiendo allí en su habitación esta persona. Dicen que hasta se llevaron su ropa. Tenía el sueño muy profundo, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, un ladrón no anuncia su venida, sino viene silenciosamente y se lleva lo que quiere y vuelve a desaparecer. Así será la venida de nuestro Señor. Se va de repente a su iglesia, sacándola de este mundo del que desaparecerá. Y Pablo lo describe de una manera maravillosa, verdaderamente emocionante en 1 Corintios 15, mis hermanos. Allí dice esto, 1 Corintios 15, 51 y 52, dice allí el pasaje: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así es que, mis hermanos, el Señor viene por su iglesia. Y ya que el Señor viene por su iglesia, viene por los suyos, ¿qué debemos hacer? Estar velando, estar atentos, estar vigilantes, mis queridos hermanos, estar así. Y esto lo debemos tener presente todos los días de nuestras vidas, esperándolo con anhelo, no con miedo, si eres verdaderamente seguidor de Cristo, con anhelo. El Señor viene con anhelo, con gozo. Y eso debe impulsarnos, mis hermanos, a vivir como Dios manda, como Él nos ha mandado. Ahora, la tercera parte de esta predicación, mis hermanos, el tercer punto y el último, mis hermanos, tiene que ver con promesas a los fieles. Tiene que ver con promesas a los fieles y debemos sostenernos en las promesas que el Señor da a los fieles, a aquellos que son fieles. La iglesia de Sardis decía que era una iglesia viva, pero en realidad estaba muerta. Y no dice ninguna cosa buena de esta iglesia, pero dice algo, mis hermanos, solamente dice: hay pocas personas allí, unas pocas que son fieles. En general la iglesia está muerta, pero solo hay unos fieles, un puñado de fieles. Eso es lo que dice el pasaje. Quiero leerlo, mis hermanos. Dice allí el pasaje: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 5 dice, mis hermanos: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí en este pasaje, mis hermanos, como pueden ver aquí en el versículo número 4, dice: hay pocas personas allí que son fieles, unas pocas. Pero quiere el Señor, mis queridos hermanos, que en esta iglesia no haya pocos, sino muchos, todos, tú, yo, todos nosotros seamos fieles a Cristo. Fieles a Cristo. No con un nombre que dice de una iglesia que está viva, pero que en realidad está muerta. No. Es una iglesia con nombre vivo, pero que está viva. Viva. Y a los fieles, mis hermanos, Dios les hace promesas en este pasaje. A los fieles, a sus santos, a los que son fieles, Dios les hace promesas. ¿Cuáles son estas promesas, mis hermanos? Y vamos a verlas. ¿Cuáles son estas promesas? En primer lugar, es que son justificados delante de Dios. Son justificados delante de Dios. Dice allí, mis hermanos, el versículo 4, andarán conmigo, esos pocos fieles de la iglesia de Sardis, y todo fiel en toda iglesia cristiana, dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esas personas fieles,
Esas pocas andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Qué quiere decir de santidad? Es un símbolo, mis hermanos, porque son dignas de mí. Son dignas de mí. Es así, mis hermanos, lo que dice el pasaje. Así que, lo que tenemos que hacer es como dice en Isaías 1:18, mis hermanos. Dice, venid luego, pues, dice el pasaje, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y este es un llamamiento, que ya hice hace un momento, pero también. Si tienes algo de lo que tienes que arrepentirte, hazlo, no lo dejes para después. Si hay algo en tu vida que no está bien, si has perdido vigor espiritual porque no oras, no lees la Biblia, tu conducta no es lo que debe ser con tu esposa, tu esposo, tu hijo, en tu trabajo. Si hay algo de lo que tienes que arrepentirte, hazlo. El pasaje es este, ponte a cuentas con Dios, como dice el versículo. Si tu pecado es rojo, colorado, dice allí, como la grana, entonces puedo hacerlo blanco, dice el Señor. Si fuera rojo como el carmesí, puedo hacerlo blanco como la lana, blanco, para que puedas ser justificado delante de Dios. Lo que Dios desea de ti y de mí, mis queridos hermanos, es que vivamos en santidad. Y es un llamamiento a la santidad, a la pureza de vida. No dejes que el pecado te envuelva. No dejes que el pecado te atrape. Tenemos que vivir en santidad. Dice la Escritura en Levítico y también en Primera de Pedro, mis hermanos, en el capítulo 1. Sed santos porque Dios es santo. Y eso es lo que Dios desea de ti y de mí. Y es un llamamiento a esto. Lo que Dios espera de su iglesia es una iglesia santa. Lo que Dios espera de cada creyente son creyentes santos. Santos, puros. Así debemos andar. Segundo lugar, mis hermanos, la segunda promesa. No solo que estarán justificados delante de Dios, sino que estarán con el Señor, en su presencia. Estarán con el Señor. Apocalipsis 3:5, mis hermanos, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Quiero decirte esto. ¿Sabes? La Escritura dice, mis queridos hermanos, que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor del Señor. ¿Qué quiere decir esto? No es cualquier clase de miedo, no, sino es estar ante la presencia de Dios y temer. Si yo, mis hermanos, no tengo la seguridad de que al estar en la presencia del Señor, Él me aceptará, entonces sí tengo que temer. Pero ¿cómo uno puede estar seguro? Porque uno ha conocido del amor de Dios. El que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor del Señor. Sabes, mis hermanos, muchos creyentes se sienten preocupados. Tal vez porque pueden perder o piensan que pueden perder su salvación. Porque se han portado mal, han hecho cosas que no son correctas. Han hecho cosas de las cuales se pueden sentir avergonzados. Y se pueden preguntar, ¿qué me ha pasado? ¿Es que ya no soy cristiano? ¿Ya no soy cristiano? ¿Sabes? Lo que está diciendo el pasaje, mis hermanos, es precisamente esto. El Señor sabe, y sabe tu corazón. Sabe de tu vida interior. Y si has venido a Cristo, si has nacido de nuevo, y tienes tu vida arraigada en Cristo, fundamentada en Cristo, lo que dice y está escribiendo a los fieles, nunca, nunca borraré tu nombre del libro de la vida. No lo voy a hacer. Esta palabra, mis hermanos, que dice no borraré o nunca,
como está en el original griego, mis hermanos, en este pasaje, es el negativo más fuerte en el idioma griego. Y podría traducirse así: nunca, 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 bajo ninguna circunstancia voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Qué seguridad tan maravillosa, qué seguridad que debería tener todo fiel. Es cierto, mis hermanos, a veces fallamos, yo fallo, tú también, pecamos, yo peco y tú también. Pero debemos confiar en el maravilloso amor. Y lo que significa, mis hermanos, es que si tú has experimentado del amor de Cristo, entonces no tienes nada que temer. Nada que temer, si has experimentado de su amor. Así que, mis hermanos, lo que está diciendo, estarán estos fieles, estarán con el Señor. No voy a borrar su nombre del libro de la vida. También, finalmente, mis hermanos, la tercera promesa es esta: el Señor Jesús los reconoce, conoce a los suyos. Yo tenía un amigo, mis hermanos, que se enojaba mucho porque otra persona pasaba y no lo saludaba. Y no es que tuviera algo contra él, no, que estuviera peleado, no, que fuera grosero, simplemente pasaba y pues iba pensando en sus cosas y no lo saludaba. Y él decía: hola, aquí estoy. Y él seguía, como si no lo hubiera reconocido. Pero era un poco chistoso porque a mí sí me saludaba. Pero luego lo entendí que estaba a veces tan ensimismado, estaba tan en sus cosas que no lo tomaba en cuenta. Pero ¿sabes qué glorioso será estar en la presencia de Dios y que el Señor te diga por tu nombre y te salude? Que el Señor te diga por tu nombre y te reconozca. Y eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos. Dice así: confesaré su nombre, confesaré su nombre, diré su nombre, lo diré delante de mi Padre y delante de sus ángeles como testigos. Este es mi hijo, esta es mi hija, a quien yo di mi vida por ellos. Es mi hija, miren, Padre, el Dios Padre, míralo. A los ángeles, mira su nombre, míralo, es esta persona que fue fiel y ahora está conmigo. Qué maravilloso es esto, mis hermanos. Cuando lleguemos a la gloria, nuestras vidas serán visibles para todo el mundo y entonces nada será oculto. Y lo que Jesús está diciendo es: lo que has hecho en secreto se proclamará desde los tejados de las casas. Todo quedará expuesto. Ningún aspecto de tu vida podrá ocultarse. Y Jesús dice: cuando yo los vea, voy a reconocerlos a ustedes y sus nombres delante de mi Padre y de todos sus ángeles. Los voy a reconocer. Esta persona que es pecadora, yo, tú que eres pecador también, que somos indignos, sí, ciertamente, de la santidad de Dios, pero el Señor dirá allí: sí, quiero que lo sepa mi Padre y los ángeles y el universo entero. Esta persona, tú y yo, me pertenece. Y así con el Señor. Quiero terminar esta predicación, mis hermanos queridos. Solo quiero concluir brevemente. En primer lugar, como ya lo he comentado a lo largo de esta predicación, no seas un creyente solo en apariencia. No solo en apariencia. No. Si dices que eres cristiano, si dices que eres un seguidor de Cristo, dices que tienes vida en Cristo, pues vive así, no solo en apariencia. De corazón sigue a Jesucristo, de corazón. Pero no dejes de luchar, sigue adelante, sigue en la lucha del discipulado, sigue luchando en oración, sigue luchando dando testimonio, sigue luchando
ofrendándote tú al Señor primero y luego dando tu ofrenda y luego sigue luchando, adorando al Señor en lo personal y con otros creyentes. Sigue luchando. No pierdas. No dejes de ser vigilante. Debes estar velando. No duermas. Debemos seguir luchando. Y en tercer lugar, mis hermanos, como ya lo he comentado, procura ser lleno del Espíritu Santo diariamente, constantemente. Procura ser lleno del Espíritu. Como dice la Escritura, mis hermanos, tenemos que buscar ser llenos del Espíritu constantemente, diariamente, mis hermanos, momento a momento. Esta es nuestra labor. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, para que nuestro Señor reciba toda honra y toda gloria. Yo les invito a que juntos oremos, mis hermanos. Bendito Señor, gracias por tu palabra fiel. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera. Alabado seas, Señor. A ti la honra, la gloria y todo el honor. Y al ver tu palabra, mi Señor, nos damos cuenta de cuánto necesitamos de ti. Necesitamos, mi Señor, de tu presencia constante. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Tenemos luchas, sí, luchas espirituales. Luchamos también contra nuestra carne. Luchamos, Señor, contra el mundo. Y necesitamos de ti, mucho, mucho, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir vidas santas, vidas obedientes para ti, vidas puras, mi Señor, que te honren, vidas que te glorifiquen. Y permite que esta iglesia, mi Señor, sea una iglesia viva, que cada creyente, mi Señor, en esta congregación, es un creyente vivo, dispuesto a seguirte, mi Señor, hasta las últimas consecuencias, hasta el fin. Concede, por favor, Señor, que tu gracia sea sobre cada uno. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cada uno en lo personal y ayúdanos como iglesia, Padre. Queremos ser una iglesia fiel para ti, mi Señor. Ayúdanos, por favor. Gracias. Al mismo tiempo te pido por las necesidades de mis hermanos, sus familias. Guárdales, cuídales, prospérales, mi Señor. Que tu mano bondadosa, tu mano llena de bendición esté sobre cada uno. Por favor, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, y muchas bendiciones. El Señor les bendiga.